Quiero hablar de algo que se habla cada vez menos. Continuamente escuchamos de un evangelio, de una buena noticia que tiene que ver con la salida a mis problemas. Continuamente hablamos de un evangelio que me da las técnicas y la forma de ser sano, de viejas heridas, de cosas actuales, de un evangelio que de alguna manera aporta la gracia para solucionar algunas cosas, pero por otro lado olvida quién es el proveedor de la gracia. Estamos hablando de un evangelio que muchas veces en boca de los pastores tiene que ser limitado de tal manera que nadie se hiera. Parecería que decir guardemos nuestro corazón, parecería que decir no vaya a ser que te pierdas, casi es ofensivo. Hay declaraciones de fe que establecen yo vivo como quiero y seré salvo. Quiero decirte que nosotros pertenecemos a una iglesia pentecostal. Así que somos pentecostales y nosotros tenemos una línea y tenemos la fe arraigada en nuestra relación con Cristo. No somos salvos, siempre salvos. La oración de fe nos lleva y nos conduce a ser salvos por siempre, siempre y cuando yo me conduzca de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Amén. No es que porque yo hago la oración de fe soy salvo y sigo haciendo de mi vida un desastre, sino que tengo que conservar mi relación con Cristo firme para la gloria de Dios. Por eso es que muchas veces en algunas denominaciones cuesta hablar de la cruz. Y a nosotros los pentecostales nos gusta hablar de la cruz. Primera de Corintios 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Aleluya. Entendemos que en este pasaje, preciosísimo pasaje, profundo el pasaje, tenemos al menos la oportunidad de separarlo en tres partes. La primera parte, vamos a hablar solamente de lo que es predicar la cruz. Predicar la cruz no es sencillo, predicar la cruz, decíamos, es difícil. Hablar de la cruz, de alguna manera me confronta, a nadie le gusta. Muchos se expresaban en contra de los judíos, algunos antisemitas. Mi abuela, que de judía no tenía nada, había sido mal enseñada y ella decía, ella tenía cierta confrontación con el pueblo hebreo, pueblo al que nosotros tenemos que bendecir. Debemos bendecir Israel. Si querés ser bendito, bendecí Israel. Lo enseña la palabra de Dios. Ahora, mi abuela me decía que los judíos son los que crucificaron al Señor, los que se levantaron en contra de Él, los que lo mataron. Y quiero que podamos entender que el plan de Dios, más allá de quién participó para que sea llevado a cabo, era dar su vida por nosotros. Por lo que no deberíamos enfocarnos en contra de nadie. Pero cuando se trata de hablar de la cruz, se trata de hablar de muerte, se trata de hablar de alguien que pagó. Y cuando llega el momento de hacerse cargo, cuando llega el momento de creer que eso sirve para que yo pueda ser salvo, pueda ser limpio, pueda ser prosperado, bendecido, guardado, empiezan a generarse algunos interrogantes. Parecería que la oferta es muy sencilla. Parecería que esto de creer nada más y que la gracia me dé acceso es muy barato, necesitaría algo más. Parecería que haría falta ayuno, mucha oración. Parecería que para este tema haría falta buena conducta, algunas obras de mi parte, y sin embargo la palabra me está enseñando que es por gracia, a través de la fe que Dios puso por medida en mi corazón. Ahora, no es
porque sea así que yo accedí al Señor, que yo puedo seguir conduciéndome de la misma manera en que accedí. Cuando estuvimos hablando el domingo pasado, hablamos de estar firmes, constantes. Entonces vamos entendiendo que cuando llegamos al Señor tuvimos acceso de la mejor manera, y a veces recordar la forma en que entramos al camino del Señor y la manera en que el Señor allanó y preparó el camino para que todo fuera sencillo, nos ayuda a creer que todavía hoy el Señor nos puede seguir favoreciendo en cuantas otras cosas más. A veces parecería que a estas alturas del partido, después de años de estar en Cristo, después de meses de estar en Cristo, después del tiempo que haga que estás en Cristo, lo que te está sucediendo parece que fuera más fuerte que lo que te separaba de Cristo. Lo que te separaba de Cristo era la perdición. Eras contado con los que se iban al infierno. Saliste de esa, salís de cualquiera en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creerle al Señor y tenemos que comenzar a entender lo que es la predicación de la cruz. Pablo lo mencionaba de esta manera y decía que este tipo de predicación genera cosas poderosas, genera divisiones, establece diferencias y por sobre todo establece que es difícil hablar de la cruz. Hablar de la cruz es hablar de que estábamos muertos. Hablarle de la cruz a tu familiar, hablarle de la cruz a tu amigo, a tu compañero de trabajo, aquel que vas a evangelizar, es decirle, estás muerto. Hablar de la cruz en la congregación es decirte, si no estás enfocado en Jesucristo, si no está vigente lo que estuviste declarando cuando llegaste a Cristo, estás muerto. Entendemos que cada vez que somos confrontados, estamos siendo confrontados en el amor del Señor. Y el Señor nos está despertando a creerle que Él ha dado la vida por nosotros. Colosenses 2:13 dice así: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Estamos vivos en el nombre de Jesús. Pero cuando predicamos la cruz de Cristo, confesamos que hay algunos que todavía están muertos y necesitan la vida que tenemos para anunciarle. También cuando predicamos la cruz, estamos diciéndole a la gente que no es por todas las velas que prenda, que no es por las caminatas que se haga, que no es por las promesas que haya cumplido, que no es porque adore una imagen, que no es porque es amigo o el papá es cristiano, no es porque fue a la iglesia desde chiquito, no es porque ya leyó la Biblia de tapa a tapa y no entendió nada, es porque el Señor dio su vida por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aleluya. El Señor no te salvó para dejarte tirado. Lo que tenés que hacer es seguir mirando hacia Cristo. Decíamos el fin de semana, puesto los ojos en Jesús, pero necesitamos estar en Jesús. Cuando decimos entonces que predicamos la cruz, estamos predicando pecado, estamos predicando muerte, estamos predicando condena sobre la humanidad, pero estamos predicando que hubo alguien que fue a esa cruz, ocupó nuestro lugar y nos dio la salida en victoria para la gloria de Dios. Ahora, parecería que esto no es fácil de tomar, no es fácil de creer. Dice el mismo versículo de 1 Corintios 1, versículo 18 que hoy leíamos, que para los que se pierden es locura. Decirle al que está al lado, no es ninguna locura. Cuando estamos predicando, algunos se ponen enfrente a nuestro y nos miran y nos escuchan hablar. Y algunos, pobres en todos los sentidos, nos critican por el mensaje que damos. Y en confrontación con esto, ellos dicen, yo soy de, y comienzan a decir a quién siguen. Alguien dice, yo soy católico, apostólico, romano, tucumano, lo que quiera. Alguien se para enfrente a nosotros y dice, yo soy de Sanla. Cuando digo Sanla, usted sabe lo que estoy diciendo. Alguien dice, yo soy del Gaucho. Alguien dice, yo... Y cada uno empieza a soltar su expresión. Y ridículamente se para enfrente y me quiere contar
que Sanla, el Gaucho y quien sea, y la difunta Correa y quien se le ocurra, con su historieta ridícula puede hacer un favor a alguien, a uno de esta humanidad. Sin embargo, yo tengo una verdad que es poderosa y muchos de nosotros hacemos silencio en lugar de confrontarlos con la verdad de Jesucristo. Tengo que predicar la cruz, aunque piensen que es locura. Cuando la Biblia habla de locura, el término en el original está enfocado en este sentido: tontería, cosas sin sentidos. Cuando alguien que no cree escucha predicar la cruz, está creyendo que lo que yo digo es una cosa sin sentido, que es una tontería. Ahora, nosotros tenemos que aprender a confrontar en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que todos los que están ahí afuera, aún los que dicen que son ateos, tienen enfocada su fe desordenadamente, y podemos llegar a llevarlos a los pies de Cristo. No vamos a ganar nadie confrontándolo, pero sí vamos a dar un golpe bajo que los va a dejar preparados para que Cristo pueda llegar a su corazón. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De eso se trata. Esa es la obra que el Señor va a hacer. Esa es la obra que el Señor está haciendo. Y esa es la revelación que recibirán aún aquellos que están diciendo hoy que lo que predican la cruz, predican tonterías, locuras, cosas sin sentido. Primera de Corintios 1, versículo 21. Me hace entender que no es por mi sabiduría, que no se trata de que yo pueda comprender correcta y exactamente cada una de las cosas que se predican. Hay algunas cosas que pertenecen al misterio, y ante el misterio yo tengo que con fe declarar amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, tenemos que salir a hacer locuras, tenemos que salir a predicar la cruz, tenemos que llevar este mensaje claro y preciso. Quizás en algún momento, por vergüenza, por timidez, solamente haces esto de invitarlo a la iglesia y le decís: venite un día a la iglesia, y gloria a Dios, porque tu testimonio más esa invitación suman para que la persona pueda también recibir a Cristo. Quizás solamente lo invitas a un encuentro, quizás solamente lo invitas a la proyección de un Saulo, de un video, para poder ver juntos y luego estar invitando para el encuentro. Quiero decirte que quizá lo estás invitando a la célula, pero llega el momento donde tenemos que hacer locuras. Tenemos que hacer locuras. Quiero que podamos estar soñando con esto, que las células estén enfocadas en esta, que podamos organizar días donde pisemos esta ciudad en el nombre de Jesús. Tenemos que ir a golpearle la puerta al enfrente, a decirle que no alcanza con que el testigo me deje la atalaya. Tengo que en el nombre de Jesús recibir a Jesucristo en mi corazón. Aleluya. Así que tengo que empezar a predicarle, y puede ir ensayando, puede salir con su locura a los vecinos. Aleluya. Los vecinos primero te van a tratar mal, te van a tratar de loco, pero después te van a bendecir para la gloria de Dios. Cuando alguien fue llevado a los pies de Cristo, en nuestro corazón queda gratitud hacia esa persona, o no están agradecidos con aquel que los llevó a los pies de Cristo. Verdaderamente es así. Entonces entendemos que tenemos que usar de esta locura para predicar la palabra de Dios. Mire, es difícil creer en la gracia. Nosotros ya lo asumimos, lo damos por determinado. Es así. Mire, Primera de Corintios 15, versículo 3, dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ahí está el pecador frente a tu vida, y vos diciéndole: sos pecador. Y el otro dice: andá, y vos, y yo también. Y empezamos a discutir, y empezamos a decir: pero ¿quién es más pecador? Pero ahora, ¿qué te haces? ¿Por qué vas a la iglesia hace 15 días? Te me haces el evangelista. Y empezamos a discutir. Quiero decirte que tenemos que usar sabiduría para transmitir el concepto, pero se trata solo de esto: ellos son pecadores y todavía no han sido redimidos. Alguien tiene que pagar por ello. La enseñanza de Pablo
Pablo era sencilla. Estaba diciendo que esto le había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hay una salida para el pecador. Ahora, esa salida la tengo yo, la tengo a mano, la tengo a flor de labios, se la tengo que proponer a aquellos que se pierden. El otro día recordábamos con tristeza algunos casos de hacer silencio. Tenemos que continuamente convidar el plan de salvación a aquellos que se pierden. Dice 1 de Juan 1, versículo 7, en cuanto a lo que toca creer aquel que está enfrente mío, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En Cristo comenzó el tiempo donde el discurso irrumpe, conmueve y transforma el corazón de tal manera que ellos creen. Quiero decirte que cuando la Biblia dice que todos recibimos la fe por medida, todo llegó junto. Llegó la fe, llegó la convicción, llegó el arrepentimiento, llegó Cristo y ahora mora en tu vida. Pero no era que te preparabas en convicción, no era que te reconocías pecador y empezabas a hacerte cargo por años diciendo soy bastante pecador, tendría que pecar menos, y de repente un día decías voy a buscar a Cristo. Cuando llega la convicción, inmediatamente viene la salida. Dios es el que nos da la salvación. Dice entonces esta palabra, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Yo creo en el Señor. Y cuando yo hable de la cruz, muchos van a creer en él. Quiero decirte que todos los días podrías llevar a los pies de Cristo a alguien. Y si llevaras todos los días a alguien a los pies de Cristo, 365 personas recibirían a Cristo en este año. Quiero decirte que nos complicarías las reuniones si ganás a 365 personas. Si todos ganan a 365 personas, no nos alcanza un templo en esta ciudad, no hay templo que pueda contenerla. Pero quiero decirte que bendito problema. Pero tenemos que empezar a trabajar para el Señor, porque mientras que ganaste el 1 de enero a 1 y seguís ganando durante todo enero, durante todo febrero, el que ganaste en enero no lo ganamos para que esté sentado, lo mandamos al encuentro, lo entrenamos, lo preparamos y será un ganador de almas también. Pero no vamos a parar, vamos a anunciar el mensaje de la cruz. Si hay multiplicación, gloria a Dios. Si hay muchas personas que congreguen con nosotros, gloria a Dios. Pero hay una cosa que es más que todo eso. No hicimos silencio. Hablamos de la cruz, aquel que necesitaba oír el plan de salvación. Necesitamos hablar de la cruz. Necesitamos soltar esa locura en el nombre de Jesús. Es difícil hablarle de esto a alguien que está enfrente, decirle vos sos pecador, había pena de muerte para tu vida. Tipo, si yo qué hice, a usted le pasó, a mí me pasó. Y decir, pero tanto es por lo que yo hice. Y ahí está el Señor diciendo, pero yo di mi vida por vos. Ahora, 1 de Corintios 1, versículo 18, que es el pasaje que estábamos leyendo, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra predicarla dijimos que era difícil. Dijimos que en segunda instancia es locura para algunos y en este caso para los que se pierden. Y luego dice, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Te quiero decir que no vas a salir con las manos vacías. Te quiero decir que no vas con un mensaje flaco, vas con el poder de Dios. Porque lo que vos creíste, otros lo pueden creer y el mensaje seguirá poderoso en el nombre de Jesús. Alguno dirá que es locura, pero nosotros le creemos al Señor. Ese mensaje que es para nosotros es poder de Dios. Mire, algunos versículos solamente para meternos un poco en el poder. Necesitamos ese poder, llegó ese poder a nuestras vidas. Dice Efesios 2, versículo 16, que ese poder que viene a los que creímos en la cruz es para reconciliarnos. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Si Dios con su sacrificio le dio unidad a gentiles con el pueblo de Dios, con su sacrificio y con esa cruz le va a dar unidad a mi familia, le va a dar unidad a mis vecinos, le va a dar unidad a la iglesia de Jesucristo. Si Él lo hizo con dos pueblos que se oponían por completo, también lo puede hacer con ese gran problema que tengo con esa persona, en el nombre de Jesús. Dios me da poder y con ese poder tengo poder para reconciliarme. También el Señor dice que Él me da poder en Gálatas 6, versículo 14, para que yo pueda poner en orden algunas cosas. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no me afecta porque estoy bajo el poder de la cruz. Los que están bajo el poder de la cruz andan andando en ese glorioso camino. Dice la Biblia, y lo compartíamos el fin de semana, andan de gloria en gloria, transformándose, creciendo, renovándose. Van de poder en poder. El mundo no los afecta. El mundo decae, el mundo propone errores, el mundo se confunde, pero nosotros avanzamos en el nombre de Jesús. Recibo poder para exaltar hasta lo sumo a nuestro Señor. Filipenses 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. También para crucificar nuestra carne recibo poder. Gálatas 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el poder que hay en esa cruz, yo puedo llevar la carne a la misma cruz de Cristo. También dice Colosenses 2, versículos 14, que hay poder para anular todo decreto, toda palabra que fue proferida en contra mía, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En la cruz está mi libertad. En la cruz se cortan las maldiciones. En la cruz cambió mi destino. Cambió mi destino. Aleluya. También hay poder para deshacer al hombre viejo. Romanos 6, versículo 6 dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Soy libre del pecado. También hay poder para ignorar el yo pecaminoso, para tener autoridad frente a la tentación. Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podríamos completar, allí en la cruz. Aleluya. Estoy en Jesucristo para la gloria de Dios. Estoy empoderado por esa cruz. Ahora también tengo poder para ir a llevar la palabra. Dice Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Allí está la verdad. Tenemos que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que tocar el corazón de los incrédulos, llevando un mensaje poderoso por el poder que Jesús soltó sobre nuestras vidas.